Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hace mucho tiempo, desde que comenzó el cristianismo, también surgieron unos profetas que han anunciado la segunda venida de Cristo de muchas maneras. Hay algunos que lo hacen por revelación personal, pero hay otros que lo hacen por cálculos, los denominados calculistas. Toman números aleatoriamente dándoles significados específicos a esos números que la Biblia no los aclara en ningún momento y comienzan a hacer cuentas con esos números para predecir el día, la hora, el mes, el año, la década o el siglo de la segunda venida de Cristo. Así hemos tenido muchísimos ejemplos de muchísimas personas. William Miller, uno de los más famosos, quien dio origen de alguna manera a los adventistas del séptimo día, quien es famosísimo por su conocidísimo gran chasco, quien calculó la segunda venida varias veces y fracasó siempre. ¿Cómo que mal? El matemático Isaac Newton, inglés, quien también, bueno, él no ha fracasado porque digamos que él lo predijo para el 2060, así que bueno, démosle gabela. Y sabía más de matemáticas que los demás calculistas, por lo menos. Harold Camping, de Family Radio, que predijo que la segunda venida tendría lugar en 1994, luego dijo que en el 2011, y bueno, todo eso con cálculos matemáticos. No puede ser, no cometo errores aritméticos. Hay otro, Hal Lindsey, que aseguró que no pasarían 40 años después de que se reconstruyera el Estado de Israel y vendría Cristo. Pasaron más de 40 años y no pasó nada. Otro que es un correccionista de Lindsey, que fue Jan van Impe, aseguró que la cuenta de una generación debería hacerse desde el final de la Guerra de los 6 días y según la cuenta de él, una generación tenía 51 años, así que la segunda venida de Cristo era en el 2019, no pasó nada. Eso es lo que pasa con los calculistas. Pues les voy a enseñar un famoso predicador que usted seguramente conoce. Rudy Gracia. Alguna gracia debe tener para ser tan famoso. Y él, bueno, él dice que ha hecho cálculos y que sabe cuándo vendrá Cristo más o menos. Más o menos, él no dice fecha. Más o menos. El número 40 es un número de finalización de ciclo. 40 días duró el diluvio y terminó. 40 años estuvo Israel en el desierto y entró a la tierra prometida. 40 años Moisés duró perdido y entró en su asignación. 40 días duró Moisés en el monte Sinaí. 40 días de ayuno duró Jesús para entrar en la plenitud de su ministerio. Yo quiero que me pongan ahora una gráfica que me hicieron allí, porque esto es importante. De Adán a Abraham hay 40 jubileos. ¿Escucharon? De Adán a Abraham hay 40 jubileos. 40 por 50, ¿cuánto es? 2000. Entonces, de Adán a Abraham hay 2000 años. De Abraham a Jesús hay 40 jubileos. Quiere decir que hay 2000 años más. ¿Sí o no? Y de Jesús hasta el día de hoy estamos a punto de tener 40 jubileos. En total son 6000 años. Esto es importante que lo entiendas. ¿Por qué es importante? Porque toda esta cuenta profética suba a 120. Y 120 es el número de final o de capacidad límite. Eso quiere decir que cuando tú veías 120 quería decir ya no hay más. ¿Por qué había 120 en el aposento alto? Porque no cabía más nadie. Habían cientos y cientos de personas, pero no pudieron entrar. ¿Por qué el número 120 habla de capacidad? Porque estamos a punto de llegar al límite cuando Cristo... Si de Adán a Abraham hay 2000 años, y de Abraham a Jesús hay 2000 años, y de Jesús hasta hoy hay aproximadamente 2000 años, quiere decir, de acuerdo a 2 de Pedro 3:8, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De acuerdo a esta palabra, quiere decir que han pasado 6 días
días proféticos y ya viene el séptimo día para la gloria de Dios. Y si tú entiendes la palabra, 6 días trabajó el Señor haciendo la creación y al séptimo día descansó. El 7 es el número de perfección. 6.000 años más 1.000 años hacen 7.000 años. ¿De dónde tú sacas esa cuenta? 6.000 ahora y 1.000 años de milenio. Son 7.000, porque después del milenio lo que viene es la eternidad. ¿Alguien está entendiendo? Amados hijos de Dios, a mí no me importa que baboso salga diciendo que Cristo no viene. Estamos viviendo en el 6º día, a punto de entrar en el jubileo y en el descanso de Dios. Vaya, alguien va a tener que dar gloria a Dios. Yo dije, alguien va a tener... ¿Cómo se pueden dar cuenta? Rudy Gracia, que grita mucho para que se la cochen, porque entre más grita y más habla así, más le van a creer, entre más abre los ojos. Es el estilo del hombre que hacemos. Ahora, uno se pone a pensar, ¿de dónde saca esos cálculos? Entendemos lo del 40, lo del 120. Ahora 120 lo que realmente nos habla es de pueblo. No es que no había espacio para más, que ya llegó la plenitud. No. Nos habla del pueblo. 12, es múltiplo de 12 tribus, 12 apóstoles. 120, 144.000. Nos habla de pueblo. Todos esos números múltiplos de 12 nos están hablando del pueblo completo, del pueblo del Señor, de grandes multitudes, de la iglesia. Ahora, él comienza a hacer unas cuentas y dice, bueno, hay 2.000 años aquí, 2.000 años allá, nos llega hasta el día de hoy 6.000 años. Y ya que hay 6.000 años, el séptimo día es el día de reposo, así que hay otros 1.000 años. Y toma Pedro, hiperliteralizando el texto de Pedro, diciendo que Pedro pues realmente nos está hablando de que 1.000 años son como un día, entonces literalmente tenemos que contar semanas de años. Entonces habla de años proféticos. ¿Dónde está ese concepto de años proféticos en la Biblia? ¿Dónde? La Biblia no habla ese concepto de años proféticos. Se lo inventó. Ahora, ¿hay semanas de años en la Biblia? Bueno, sí. Nos habla del día del jubileo, cada 50 años, 7 semanas de años, etc. Hasta ahí. Ok. Pero todo eso tipificaba a Cristo. Nos hablaba de Cristo. ¿Puede eso estarnos hablando de la segunda venida de Cristo? Podemos calcular, dependiendo de cuándo nació Cristo, cuándo regresará Cristo, teniendo en cuenta que se cumplan exactamente los 6.000 años. Yo creo que no. Creo que esto es especulación. Creo que está tomando alegóricamente los números para acomodarlos a como él quiere. Miren, sin una teoría dispensacional premilenialista, no le sirve eso. No casa, no cuadra su teoría. Fracasa totalmente. Así que para que eso funcione, pues la única manera es siendo dispensacionalista premilenial. Y aún así, muchos dispensacionalistas muy serios no creen en esto. No creen que se pudiera ver así. Ahora, claro que hay unas señales antes del fin. Claro que sí. Más que las guerras, rumores de guerra y todo eso que se han presentado durante toda la historia, y él mismo lo dice en otro video que más adelante veremos. Pero no es por el hecho de que se presenten todas al mismo tiempo, porque durante toda la historia se han presentado todas al mismo tiempo. No es ese el hecho, sino la intensidad, el crescendo, dirían en música, en el que se presentan estas señales, nos hacen creer, y yo soy uno de esos, que Cristo pronto regresará. Pero de ahí a decir en esta década, porque Bishop dijo que en esta década. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿por qué Dios dejó señales? Para que supieras la época. Es enfermizo el que un cristiano trate de saber el día y la hora, pero es saludable el saber la época. Yo creo que estamos en la época, pero yo creo que estamos en la década. Amén. Estoy casi seguro. Y cuando digo en la década, para serles honesto, creo que es mucho antes. Creo que estamos hablando de... Es más, hay algo científico, oigan bien, científico. Viene un meteorito para el año 2029. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque la Biblia habla de ese meteorito, ¿verdad? Sí, Ajenjo. Pero la Biblia no dice que vienen 2 meteoritos, entonces viene uno, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Entonces,
Si algo tan eventual como es un meteorito estrellarse con la Tierra, porque este viene dead set, directo, se dice que va a ser entre Arizona y California, que va a dar, ya así de exacto está. La Biblia hubiese dicho que era un meteorito pequeño, no grande, pero la Biblia no habla, la Biblia habla de uno solo, que es Ajenjo. Porque recuerden que antes de esos eventos de la gran tribulación es el rapto de la iglesia. Entonces, si estamos hablando del 2029, entonces estamos hablando del rapto, va a tomar lugar mucho antes. Yo soy un fiel creyente de que estamos en la década de la venida del Señor. Ahora, ¿cuál es el argumento de él para decir que es en esta década? Como siempre, él con sus teorías de la conspiración y tomando pequeños fragmentos de material pseudocientífico. Bueno, aquí toma uno que fue científico, en algún momento hablaron de ese asteroide que caería en el 2029 en la Tierra, que se estrellaría con la Tierra. Desde el principio dijeron que no era potencialmente peligroso, después recalcularon todo eso, lo han venido recalculando desde el 2006 y a la fecha, y eso sí no lo dice Bishop, porque él toma solo un pedacito de la noticia y no toda la noticia, a la fecha, ese asteroide, al que llaman Apophis, no tiene ruta de colisión con la Tierra, ni siquiera va a pasar por la cerradura, que es el espacio entre la Luna y la Tierra, no va a pasar siquiera por ahí. Es un espacio de 3 días de camino en una nave nuestra, ¿no? Ahora, ni siquiera por ahí, no va a pasar ni cerquita. Hay una posibilidad entre 12.3 millones de que ese asteroide realmente choque con la Tierra, pero para Bishop ya saben hasta en qué ciudad va a caer, en qué estado de los Estados Unidos va a caer. Ese es mi poder mutante. Bastante extraño lo de este señor. Y ese es el problema de tomar teorías conspirativas, de tomar números alegóricamente y de querer meterle miedo a la gente. Ahora, ¿está mal que alguien crea que Cristo ya pronto va a venir? No, yo creo que Cristo pronto va a venir. El problema aquí radica en comenzar a dar décadas. Él dice que en el 2029 máximo. ¿Qué pasa en el 2030 si no llegó, Bishop? ¿Renuncias, Bishop? ¿Te retractas, Bishop? ¿O inventarás, como casi todos estos profetas hacen, algún pretexto para salir por la tangente? Hay gente que deja sus vidas a un lado porque los predicadores les dicen que Cristo ya va a venir tal fecha, tal día, tal... Pasó aquí en Colombia en el 2021. Pasó con un falso maestro que comenzó a decir que Cristo venía y dio una fecha exacta y no pasó nada. No, yo no soy de los que cree que hay que dar fechas. Y me uno a las palabras de un hombre muy importante que se llama Gary S. Sjogren, PhD en exégesis del Nuevo Testamento, profesor del seminario ESEPA de San José, Costa Rica. Él dice lo siguiente: por mi parte creo que el mandamiento del Señor Jesús es clarísimo. No tendrás ninguna opinión sobre el día y la hora, ni la semana, el mes, el año, la década, el siglo de la venida de Cristo. Lo dice un doctor PhD, un tipo que sabe muchísimo. Pero no, digamos, no podemos caer aquí en la falacia de decir que porque él lo dice es verdad. No. Sin embargo, es muy interesante lo que dice y estoy de acuerdo con él, no tanto porque lo diga él, sino porque es lo más correcto a la luz del mandamiento del Señor cuando él afirma que nadie sabe el día ni la hora en que ha de regresar, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Lo que está haciendo claramente es una advertencia: no se pongan a adivinar, no se pongan a dar fechas. Bishop, Rudy, como quiera que te digan, decir esas cosas es peligroso para tus seguidores. Muchos de ellos te siguen a ciegas. Programan su vida conforme a tus profecías y a tus cálculos. Terrible que hagan eso. Eso es algo incorrecto, no deben hacerlo. Pero también hay un nivel de responsabilidad en un predicador mismo para decir: no debo dar fechas, ni horas, ni tiempos, ni días. Ahora, Hechos, capítulo 1, verso 7. No os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Nosotros no tenemos por qué saber cuándo. No nos corresponde a nosotros, eso lo fijó el Padre en su autoridad. No es solo el día y la hora.
Eso es una manera de decir que no intentemos saber cuándo. Que simplemente miremos las señales a nuestro alrededor para estar apercibidos y preparados. Pero no comencemos a calcular fechas. Cuando usted escucha un predicador que le da mes, día, año, década o siglo de la segunda venida de Cristo, salga corriendo de ahí. Es muy peligroso. Así que Rudy Gracia, por más de que grites e insultes a los que están en contra tuya, por mucho grito que dé, esto es una cuestión de argumentos. Los cálculos que hacen suenan bonitos, pero nada en la Biblia me dice que la segunda venida de Cristo llega en un año profético de 7000 ciclos de años, ni nada de eso. Días de años, 6000 días de años, 6 días, nada. ¿Dónde encuentro eso en la Biblia? No, yo no quiero ir más allá de lo que el texto dice. Debo limitarme a lo que el texto dice. Y no tomes noticias de a pedazos, hermano, porque confundes a la gente. Que la NASA haya hablado una cosa hace 20 años no quiere decir que la siga creyendo hoy en día. Hay que leer bien las noticias. Y lo digo porque lo mismo pasó con la vacuna y el coronavirus. ¿Te acordás, Rudy? Ah, yo sí me acuerdo, tengo un video. Cuando Rudy Gracia habla con los pastores colombianos. Sí, estos dos pastores colombianos. Haciendo creer a todo el mundo que la vacuna tenía la marca de la bestia. Y así mucha gente que les crea ciegas seguramente se ha muerto. No voy a meterme en ese tema porque aquí salen los defensores y los que están en contra y los que están a favor. Allá usted. Lo que sí digo es que bíblicamente no puedo tomarme atribuciones de ir más allá de lo que el texto dice. No puedo inventar cosas que el texto no afirma explícitamente, porque puede ser muy peligroso y costar vidas a muchas personas. Esta es mi opinión, mi punto de vista. Coloque su opinión aquí en la caja de comentarios y seguimos. Siga viéndonos, siga acompañándonos aquí en Biblia Libre.